Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Damos gracias a ti porque tú eres bueno. Damos gracias a ti porque tú eres precioso, maravilloso y glorioso. Damos gracias a ti por la obra de la cruz. Damos gracias a ti porque tú nos has perdonado, Señor. Tu palabra lo dice, Señor bendito Dios, que es la muestra de amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, que tú no quieres que nosotros perezcamos, sino que procedamos a un arrepentimiento. Y eso lo tenemos a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros en el madero de la cruz. Gracias, Señor, por perdonarnos, por liberarnos, por restaurarnos y por hacer de nosotros una nueva creación. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partió para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le hacen una pregunta. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y cuál es tu pueblo? Le preguntaron a Jonás. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aleluya. Damos gloria a Dios por su palabra. ¿Sabes que muchas veces todos nosotros hemos estado como Jonás? Todos nosotros hemos sido como Jonás. Hemos huido del propósito del Señor. Hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Este era el caso de Jonás. Jonás, el profeta de Dios, Jonás, el hombre que Dios había escogido para que fuera y anunciara el mensaje de salvación al pueblo de Nínive. Jonás, un hombre que quiso huir del propósito de Dios y de su presencia. Y lo más importante es que nosotros tenemos que entender que cuando tú y yo queremos huir del propósito de Dios, Dios, donde quiera que tú y yo nos escondamos, de allí Dios nos va a sacar, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros, como dice el Salmo 138, verso 8. Todos experimentamos lo que podríamos llamar tormentas de la vida, las cuales pueden ser espirituales, interpersonales y familiares. De estos tres tipos de tormentas quiero hablarte que tuvo que Jonás que experimentar por querer huir del propósito de Dios. A veces o incluso son el resultado de lo que nosotros cosechamos, de lo que nosotros hemos sembrado en nuestro pasado. A veces o incluso los problemas que nos han llegado pueden ser la cosecha de lo que nosotros hemos cosechado y hemos sembrado en el pasado. Eso fue sin duda el caso de Jonás. Cuando Jonás trató de huir de las tareas de Dios que Dios le había hablado, por la actitud de Jonás, el Señor trajo una tormenta sobre la vida de Jonás.
Y ese es un tipo de tormenta espiritual, cuando tú y yo tenemos que enfrentarnos a causa de nuestra desobediencia a las consecuencias que vienen a nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Mira, algo que me llama mucho la atención es que Dios le habla a Jonás y le dice que el clamor de la maldad de Nínive ha subido hacia Dios. Y que Dios quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera, se convirtiera y conociera de Dios. Pero Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Jonás quiso huir de su propósito, de su llamado. Muchas veces nosotros nos encontramos como Jonás. Queremos huir del propósito de Dios en medio de nuestra vida. Queremos huir del llamado que Dios nos ha hecho y queremos hacer nuestra voluntad. Pero lo que nosotros no entendemos es que aquella palabra que Jesús le dijo a Saulo, dura cosa es darse goces contra el aguijón. ¿Sabes? Dura cosa es nosotros darnos goces contra el aguijón. Jonás tuvo que enfrentar 3 tipos de tormentas. La tempestad en el mar, es como se llama esta enseñanza. Y oro a Dios para que esta palabra cumpla el propósito y sea de bendición para tu vida como lo es para mi vida. Por la actitud de Jonás, el Señor trajo una tormenta correctiva para la vida de Jonás, debido a que Dios es Padre y nos ama. Mira, Dios como Padre nos ama a nosotros. Si aún dice la palabra del Señor que si un Padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios? Si Dios es nuestro Padre, Dios nos creó a nosotros. Nosotros somos la obra de las manos de Dios. Dios quería al pueblo de Nínive. Dios, como Padre, llamó la atención a Jonás y le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive y anuncies mi palabra. Dios, como nuestro Padre, va a interrumpir nuestros planes cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos, en vez de someternos a la autoridad y a la voluntad de Dios. Mira, Jonás hizo planes, Jonás armó maletas, Jonás cogió su equipaje, fue y compró su boleto, y Jonás dijo, yo me voy, porque yo no voy a ir a predicar a Nínive. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ve y haz esto? Y nosotros decimos, no, Señor, yo no lo hago. Porque muchas veces nosotros no creemos en lo que Dios ha colocado en nosotros. Porque muchas veces nosotros somos rebeldes y no nos queremos someter a la autoridad del Padre. No hemos aceptado una paternidad que tenemos nosotros. Y sabes que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive, porque es que ir a predicar a Nínive no era fácil. Si Nínive era un país, era una tierra pagana, una tierra bárbara, donde había tanta maldad. Por eso dice la palabra del Señor, porque el clamor de la maldad de Nínive ha llegado hasta mí. Había tanta maldad. Una parte donde jugaban fútbol con las cabezas de las personas que decapitaban, donde había tanta violencia. Jonás dijo, no, yo no voy a ir para allá. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo no voy a hacer tu voluntad, porque nosotros queremos que Dios levante a otro para que la haga. Mira, Dios pudo haber mandado a predicar a Nínive a Elías, a Jeremías, a Isaías, a Eliseo. Dios pudo haber llamado a predicar a otros profetas, a anunciar el plan de salvación. Pero Dios dijo no, porque hay cosas que Dios ha estipulado, ha planillado, que tú y yo tenemos que hacerlas. Y dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasarán. Cuando Dios nos da a nosotros una palabra, es porque Dios sabe que tú y yo la vamos a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jonás, ¿qué pasó? Jonás dudó en el llamado que él tenía como profeta. Jonás se le olvidó quién fue el que lo llamó. Cuando tú y yo desobedecemos al llamado que Dios nos ha hecho, es porque nosotros se nos olvida quién fue el que nos llamó. ¿Y sabes qué pasa? Que la palabra del Señor dice que la tierra clama la manifestación de los hijos de Dios. Mira, la tierra de Nínive clamaba la manifestación de los hijos de Dios, clamaba que llegara alguien a anunciar el plan de salvación, porque
Habían niños, habían mujeres que necesitaban conocer a Dios, que necesitaban tener un encuentro personal con Dios. Dios, como nuestro Padre, interrumpe nuestros planes cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos en vez de someternos a la voluntad de Dios. Las tormentas de Dios captan nuestra atención. Las tormentas de Dios interrumpen nuestra rutina de tal manera que nos detiene a reflexionar en lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Mira, directamente Jonás quiso coger su propia rutina. Jonás dijo: yo me voy de la presencia de Dios. Yo me voy, yo ya dejo mi oficio. Pero directamente dice que los marineros le dijeron en el verso 8: decláranos entonces, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficios tienes? Directamente Dios permitió que los marineros le recordaran a Jonás el oficio que él tenía. ¿Cuál es tu oficio y cuál es mi oficio como hijos de Dios? Anunciar el evangelio, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, el oficio que nosotros tenemos. Dice: ¿de dónde vienes? Le recordaron a Jonás de dónde venía él. ¿Sabes que tú y yo tenemos que tener muy en claro de dónde venimos? Nosotros no venimos de los monos, como dice la ciencia. Nosotros venimos de Dios. Salimos de Dios. Porque en Génesis, cuando dice la palabra del Señor, que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Tú y yo salimos de Dios. Y a Dios tenemos que volver. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Amigo y amiga, hermano, tu tierra y mi tierra no es esta donde nosotros estamos. Tu nación no es donde tú naciste. Nosotros tenemos una nacionalidad celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nos está recordando de dónde venimos nosotros, bendito sea su nombre. ¿Y de qué pueblo eres? Somos del mejor pueblo. Somos el pueblo de Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Y eso era lo que los marineros le recordaron a Jonás, de dónde era que él venía. Mira, en el versículo 4, el versículo 9, dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, muchas veces, con todo respeto, puede tener más fe alguien que no conoce a Dios como tú y yo, que nosotros que conocemos a Dios. Dice que los marineros clamaron a sus dioses. Mira, ¿cuántos hoy en día están clamando a sus dioses, a sus santos, a sus ídolos? Y tú y yo, que tenemos al Dios verdadero, no estamos clamando a Él. ¿Qué pasó con Jonás? Se había echado a dormir. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está durmiendo. Y dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Sabes que cuando tú y yo entramos en una zona de confort, Jonás bajó y se echó a dormir? Jonás dijo: yo me desentiendo, yo ya colgué los hábitos, yo ya quité mi llamado, yo ya voy a vivir mi vida como yo quiero vivirla. Eso dijo Jonás, porque voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Dios levantó una tormenta. ¿Sabes que las tormentas que se están levantando a día de Dios, porque Dios quiere captar nuestra atención? Dios quiere que nosotros volvamos en sí. Dios quiere que nosotros miremos al Dios, coloquemos nuestra mirada en Dios y nos volvamos a Él. Como dice el profeta Amós: buscad a Dios, buscadme y viviréis. Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Sabes que las tormentas que Dios permite que vengan a nuestra vida nos hacen humildes? El Señor desafía nuestro orgullo y nuestra confianza para que nos demos cuenta de que no de todo nosotros tenemos el control y que nosotros no podemos hacer nada separados de Dios. Jonás creía que tenía el control de su vida, y Dios le dijo: Jonás, estás equivocado, tú no tienes el control de tu vida.
Tú puedes ser mi siervo, pero tú no te mandas solo. Muchas veces nosotros nos creemos que nos mandamos solo y se nos olvida que tenemos un padre. Y que un padre va a disciplinar a sus hijos. Mira esta situación que estamos pasando hoy en día, esta pandemia. Esto es disciplina, porque Dios quiere que nosotros salgamos del anonimato, que nosotros anunciemos la luz de Cristo, que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos que solamente Cristo es el único que salva, que solamente Cristo es el único que tiene el poder de quitar esta pandemia, pero que nosotros tenemos que decretar lo que dice la palabra del Señor, que si el pueblo que invoca su nombre ora y clama, Dios nos oirá, desde los cielos descenderá a la tierra y la sanará. La tierra clama la manifestación de los hijos de Dios. Y la tierra de Nínive clamaba que se manifestara el Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive a predicar la palabra del Señor. No en vano Dios nos ha colocado en los lugares donde tú y yo estemos. Porque Dios quiere que nosotros anunciemos su palabra. Dios quiere que las almas no se pierdan, sino que procedan a un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Dios, cuando permite una tormenta en medio de nuestra vida, nos guía al arrepentimiento? A veces las consecuencias de nuestro pecado y rebeliones son tan dolorosas y molestas que recordamos y volvemos en cordura y nos devolvemos a Dios en humildad y en obediencia. El versículo 10 y el verso 12 del libro de Jonás dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabías que huía, porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Muchas veces las consecuencias de lo que esté pasando en nuestro entorno es porque nosotros queremos huir del propósito de Dios. Muchas veces las situaciones que pasan en nuestra familia es porque nosotros nos hacemos los de la oreja sorda y no queremos escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones. Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. Dios quiere que tú y yo volvamos en cordura y reconozcamos que necesitamos al Dios Todopoderoso en medio de nuestra vida. Y lo más importante es que atrae nuestra vida con los planes de Dios. Mira, Dios quiere que en nuestra vida se cumplan los planes de Dios. En el verso 14 dice: entonces clamaron y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira, nuestra vida está en las manos de Dios. Jonás le dijo a ellos: arrójenme en el mar y el mar se calmará. Nosotros sabemos cuando la situación que está pasando en medio de nuestro entorno es por causa de nuestro pecado. Y pecado no es solamente matar, robar, adulterar y fornicar. Pecado es la desobediencia, lo que no agrada a Dios. Y Jonás no estaba agradando a Dios porque Jonás quería hacer su propia voluntad. Amigo y hermano, tal vez tú y yo no estemos ni en fornicación ni en adulterio. Tal vez tú y yo no hayamos robado ni hayamos matado. Pero si somos desobedientes, Dios quiere llamar nuestra atención para que nosotros recordemos que apartados de Dios nada podemos hacer. Jonás quiso huir a Tarsis, pero Dios le dijo: no, Jonás, no es para Tarsis, es para Nínive. Porque cuando tú y yo queremos huir del propósito de Dios, dice la palabra del Señor que mi Dios cumplirá su propósito y Él no desamparará la obra de sus manos. Hace que dejemos al lado todas las tareas nuestras, nuestros planes, y nos sometamos a la voluntad de Dios. El verso 15 y el verso 16 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, haciendo votos. Mira, a causa de lo que pasó con Jonás, estos hombres tuvieron que reconocer que los ídolos que ellos tenían no tenían ningún poder, que Jehová tenía el poder. Porque cuando las personas, tú y yo, tenemos que entender que las personas que están en medio de nuestro entorno nos están mirando. Tú y yo somos cartas abiertas, somos libros leídos. Y muchos miran lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo decimos.
sabían directamente quién era Jonás. Jonás se lo había declarado. Jonás le había dicho: yo soy profeta de Dios y huyo de él porque no quiero cumplir su voluntad. Hermano, nosotros no creamos que cuando huimos de Dios la vamos a pasar bien. No, van a venir tormentas en medio de nuestras vidas. Claman al Señor. Clamar al Señor es lo mejor que podemos hacer en medio de una tormenta. En medio de una tormenta correctiva, clamar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, el libro de Jonás capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, oró. ¿Sabe que cuando Dios llama nuestra atención, Dios tiene ya preparado el vehículo para que nosotros vayamos y cumplamos con el propósito? Jonás fue y compró un boleto para Tarsis, pero Dios tenía un vehículo propio para Jonás, el vientre de un pez. Dice en el verso 17, directamente de Jonás capítulo 1, Jonás se arrepiente y es salvado. La oración trae salvación para nosotros. Pero Jehová tenía preparado un gran pez y tragó a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Dios, a Jehová su Dios, desde el vientre del gran pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mira, Dios escuchó la oración. Jonás, como Jonás debemos humillarnos y someternos a la manera como Dios actúa con nosotros. A pesar de nuestra rebelión, a la obediencia y rendirnos a su voluntad. Jonás tuvo que rendirse. Jonás fue rebelde y tuvo que rendirse a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Tal vez tú y yo somos Jonás. Nos hemos rebelado, pero es el tiempo de rendirnos a la voluntad de Dios. Es el tiempo de reflexionar. Hay otra tormenta que te quiero hablar, dice las tormentas interpersonales. ¿Sabe? La tormenta interpersonal trajo una tormenta interpersonal, afecta a nuestras áreas emocionales, familiares, laborales, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Por eso los marineros le preguntaron a Jonás y dijeron: decláranos de dónde vienes, qué oficios tienes, cuál es tu tierra, cuál es tu pueblo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando estaba afectando todo el entorno de Jonás. Nosotros no sabemos si Jonás tenía esposas y tenía hijos, pero dice que Jonás era un hijo. Afectaba a su familia. Muchas veces las decisiones que tú y yo tomamos afectan nuestro entorno, afectan nuestra casa. Afectan nuestra casa. El Salmo 139, versículos 7, 9 y 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomo las alas del alba, ahí habitas en lo alto. Si tomo las alas del alba, ahí habitas en el extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Mira, habían tormentas que Jonás tuvo que enfrentar. Porque al huir, se alejó de su casa, de su familia, de su labor, de su oficio. Sobre todo, abandonó el oficio que él tenía de ser predicador de la palabra del Señor. Lo peor que nosotros podemos abandonar es el oficio que Dios nos ha dado, el llamado. Porque todos nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Una tormenta física, sin duda, directamente la tormenta que se levantó ahí fue una tormenta eléctrica. Dice que los vientos fueron tan fuertes que partía la barca. Los marineros tuvieron que quedarse sin nada, porque todo lo que llevaban, sus alimentos, sus enseres, todo lo tuvieron que arrojar al mar, y aún así el mar no se calmó. Provocó una tormenta física que afectó a las personas que iban en la embarcación. Mira lo que trae la desobediencia tuya y la desobediencia mía. Trae una tormenta espiritual, la cual nos aleja a nosotros de la presencia de Dios, y Dios tiene que colocar en nosotros una corrección para que tú y yo volvamos a la presencia de Dios, como pasó con Jonás.
Jonás entró en depresión porque Jonás dijo, yo no voy a ir a predicar a Nínive. En Nínive hay gente mala, bárbara, perversa. Yo no voy a ir a predicar allá. No. ¿Cuántas veces nosotros somos como Jonás? No le queremos hablar a las personas porque creemos nosotros y nos tomamos el plan de jueces sabiendo que el que juzga se llama Dios. Sabiendo que dice la palabra del Señor, que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Trae una tormenta interpersonal, la cual afectó su vida, sus emociones, sus sentimientos, afectó su familia. Y trae una tormenta física, la cual afectó el entorno que estaba ahí. Que Dios nos guarde a nosotros, de nosotros querer huir de la presencia de Dios y no cumplir su propósito. Amado hermano, amado amigo, tú que escuchas hoy este mensaje, yo te invito a que reflexionemos. ¿Estamos actuando como Jonás? ¿Creemos nosotros y tomamos el plan de Dios de decir quién se salva y quién no se salva? Recuerda que la palabra del Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En Nínive abundaba el pecado, pero Dios quería derramar su gracia. Dios quería que el pueblo de Nínive no pereciera. Dios quería que el pueblo de Nínive conociera a Dios, como Dios quiere en este tiempo, amados y amadas. Hay muchas personas que desean y que Dios quiere. El anhelo de Dios es que las almas vuelvan a Dios, se reconozcan a Dios, se reconcilien con Dios. Pero Dios quiere que tú y yo tomemos y creamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si Dios nos ha colocado a nosotros, porque Dios sabe y cree que tú y yo tenemos la capacidad, que tú y yo tenemos el don y tenemos el talento, y que tú y yo vamos a ser como Moisés, la boca, porque la palabra la va a colocar es Él. Déjame decirte que tú y yo no vamos a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Jonás no iba a convencer al pueblo. Directamente Jonás pregonó. Y tal vez habrá hecho su pregón de mala gana, diciendo arrepentidos tal vez por lo que él pasó. Pero déjame decirte que el que convenció fue el Espíritu Santo. Porque ese mensaje de Jonás llegó al oído del rey. Y el rey proclamó, se humilló, proclamó ayuno, proclamó oración y se humillaron y Dios calmó su ira. ¿Sabes que cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, Dios calma su ira? Dios calma su ira, porque Dios es un Dios todopoderoso. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú me veas hoy o me escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lidia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Y si este mensaje ha sido bendición para tu vida, como lo es para mi vida, te invito a que lo compartas, para que muchos como Jonás vuelvan en sí y recapaciten y podamos entender que tenemos un llamado a anunciar el mensaje de salvación. Jonás quiso huir del propósito de Dios, pero Dios, donde Jonás se fue, de allá Dios lo devolvió y le tocó volver a iniciar el camino. Le dijo como le dijo al profeta Elías, largo camino te resta. Le dijo a Jonás, largo camino te resta, tienes que anunciar el mensaje de salvación. Y yo hoy te digo, anunciemos el mensaje de salvación. Si no hablamos nosotros, Dios va a levantar piedras para que hable. Los marineros fueron piedras que le hablaron a Jonás. Y Jonás tuvo que decirle que lo arrojaran al mar para que el propósito de Dios se cumpliera. Que Dios te bendiga en este precioso día. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lidia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.